llévame contigo a morar. Ven ya, Señor Jesús, llévame contigo a morar. Pronto poder contigo estar y por fin tu gloria veré. Tu faz poder yo contemplar y tu amor agradecer. Ven ya, Señor Jesús, llévame contigo a morar. Ven ya, Señor Jesús, llévame contigo a morar. Buenos días, hermanos y amigos, que tenemos el gozo de compartir este domingo, Día del Señor, y ciertamente siempre es una responsabilidad muy grande subir al púlpito y predicar porque tú no eres nadie, tú eres el último de la fila y tienes que subirte aquí y hablar del Señor, que es una gran responsabilidad, ¿no? Y eso pues siempre te inquieta, y tampoco se trata de una preparación intelectual, porque realmente lo que tienes es que derramarte delante del Señor, ¿no? Y dejar que Él te dé un tema. Y la verdad es que este tema que quería compartir hoy realmente habla un poco de mi propia realidad, ¿no? Hace un par de semanas estaba hablando con mi madre y me decía de que, una tontería, pero de aquí viene este compartir que quería compartir esta mañana. Me hablaba de que había un político que había ido a la iglesia. Y es una tontería, pero en alguna forma yo no me lo creía. O sea, me lo creía, pero decía que en el ámbito en el que estamos hoy actualmente, una persona política que tiene tantas cosas a su alrededor, que puede hacer tantas cosas, querrá ir a una iglesia evangélica a escuchar de Dios. Y me hizo pensar, pero aparcando un poco el tema del político, sino de mí mismo, de mi propia incredulidad, ¿no? Por eso quería hablaros un poquito de este salmo, que es un salmo muy especial. Es un salmo que escribió un músico que se llamaba Asaf, que era de la corte de David. Y es un salmo que su temática, su énfasis está en enseñar a las generaciones que iban después a subir. Es un salmo de enseñanza para las siguientes generaciones. Y explica unos hechos que habían ocurrido en el pueblo de Israel en el pasado, pero que esos hechos no se podían olvidar. Tenían que recordarse y tenían que darse como un testigo a las generaciones venideras. Pero antes de seguir, si me permitís, me gustaría tener una palabra de oración. Señor Padre Celestial, te queremos dar gracias porque esta mañana podemos estar en tu casa. Gracias por tu palabra porque es buena. Ayúdanos, Señor, a ser receptores de ella. Perdona nuestros pecados. Si hay alguna cosa que no está bien delante de ti, límpianos con tu sangre preciosa. También te pedimos que tu palabra pueda correr y ser glorificada y te glorifique a ti, Señor, por lo que tú eres, porque tú eres bueno, y tú nos amas, y tú nos buscas cada día, Señor. Te pedimos que nos ayudes y que la alteza en este púlpito sea tuya. Y todo te lo dejamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y volviendo un poquito a este salmo, que tiene este contexto de enseñanza, esta finalidad, este propósito. Hay salmos que servían para alabar, había salmos que servían para expresar un sentimiento o expresaban un momento determinado del salmista, pero este tiene la finalidad de enseñar a las generaciones que venían detrás, que también somos nosotros esas generaciones que van detrás, y también cae sobre nosotros la responsabilidad como padres y o amigos y o vecinos y o lo que queráis ponerle, de pasar el testigo a los que están a nuestro alrededor. Y me hacía mucho pensar porque vemos, como hemos leído en ese Salmo 78, dos actitudes muy diferentes. Yo quería leer hasta el 43, pero reconozco que era mucho. Le he dicho al hermano Javier, que solamente me hasta el 22 o así, porque ya vale con eso. Pero si leemos hasta el 43, o lo leemos entero, vamos a ver que hay dos actitudes muy diferentes. Por un lado tenemos la actitud del pueblo de Israel, que era una actitud, digámoslo así, se describe así en este Salmo, muy contradictoria, muy rebelde, muy dudosa. Y por otro lado podemos ver a Dios, en este caso a Dios, porque estamos en el Antiguo Testamento, y vemos un Dios que, siendo todopoderoso, es afligido por el pueblo de Israel, es herido por esa actitud.
Y vemos un Dios que es misericordioso. Y vemos un Dios que es capaz de superar digámoslo así, la afrenta, de superar la desconsideración de su propio pueblo, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque aquí nos está explicando concretamente el momento en el cual el pueblo de Israel, como ya sabéis, estuvo 400 y pico de años en Egipto, no sé si os acordáis. Supongo que habréis visto películas y demás de Moisés, os acordáis, ¿no? Un poquito, y viene de ese momento. Y viene del momento exacto de cuando el pueblo de Israel tenía que ser liberado por Moisés, que fue a Egipto a liberarlo. Tuvieron que haber unas plagas determinadas para que el faraón de turno le permitiera salir de Egipto. Y aún así se encontraron que después fueron perseguidos por los soldados, y aún así nos encontramos como el Señor obró maravillas, que es lo que aquí está describiendo. Abrió el mar en dos, ¿os acordáis, no? El mar rojo lo abrió en dos. ¿Qué más hizo? Pues les dio agua en mitad del desierto, de una peña, varias veces. Hay una serie de circunstancias que nos describe en este salmo. Pero me hacía mucho pensar, ¿no? Porque el pueblo de Israel, ¿no? Que es de alguna forma es un espejo de nosotros mismos también, ¿no? No somos diferentes a ellos. Nosotros también muchas veces somos rebeldes y contradictorios con el Señor, ¿no? Y me hacía mucho pensar porque concretamente aquí, en este texto que hemos leído, en esta porción del Salmo 78 que hemos leído, es el momento concreto en el que el pueblo de Israel, en mitad del desierto, le pide a Dios que le ponga mesa en mitad del desierto, que les dé de comer en mitad del desierto, ¿no? Y si vemos, porque esta lectura que hemos tenido es una memoria de algo que pasó en el pasado, como hemos leído, pero si vamos a Crónicas, o vamos a Éxodo, o a Números, veríamos mejor la historia. Cuando leemos en Éxodo, concretamente no lo vamos a leer, pero en Éxodo 16, del 1 al 8, vamos a ver que allí lo describe, este momento que aquí el salmista lo describe así, como con esa rebeldía, lo describe que el pueblo de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón. Lo explica así. Pero me llama mucho más la atención lo que nos dice en Números, que esto sí que lo vamos a leer porque es impresionante. Números 11, vamos a buscar nuestras Biblias, o aquí va a quedar proyectado, Números 11, a ver qué os parece. Es interesante, a veces leerlo con conocimiento. Dice así, en Números 11, vamos a leer del versículo 4 al 6. Estamos hablando del mismo momento, ¿eh? Dice, y el vulgo, o sea, el pueblo de Israel, que había en medio, tuvo un vivo deseo, y volvieron, y ahí y aún lloraron los hijos de Israel, y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? El menú. ¿Quién nos diera a comer carne? Y luego dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los cohombros y de los melones y de los puerros y de las cebollas y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, que nada, sino maná, ven nuestros ojos. Ostras, qué gran dilema tenía esta pobre gente. No se acordaban que estaban siendo esclavos, que estaban siendo maltratados por los egipcios. De eso no se acordaban. Pero yo quería haceros una reflexión. Fijaos bien, el pueblo de Israel les pidió carne, le estaba pidiendo carne a Dios en el desierto. Lo que nos dice el Salmo 78, que le pidieron que le pusiera mesa en medio del desierto. Sí, eso lo hemos leído, ¿verdad? Pero fijaos bien, y luego se acuerdan de lo que tenían en Egipto. Yo os pregunto, en el versículo 5 que hemos leído, ¿en algún momento hay carne? No hay carne. Hay pescado, hay cohombros, hay melones, hay puerros, hay cebollas, hay ajos, pero no hay carne. Estaban pidiendo a Dios algo que incluso ellos nunca, o si lo habían tenido eran en momentos excepcionales, habían tenido en Egipto. No lo habían tenido en Egipto, pero sin embargo se lo pedían a Dios. Y uno puede pensar, bueno, y es verdad, ¿no? Realmente pues estaban en el desierto, eran momentos complicados,
no tenían certezas como podemos quizá nosotros hoy en día tener dentro de un control, ¿no? Pues que vamos a poder, si Dios quiere, pues podremos dormir, mañana tendremos otro día, tenemos comida en la nevera, en fin, una serie de cosas, ¿no? Ellos estas certezas no las tenían, y es verdad. Pero, fijémonos bien, ¿creéis que son formas de hablar con Dios? ¿Creéis que son formas de exigirle a Dios? Y dice que pecaron con Dios. En el Salmo 78 dice que estaban cometiendo pecado contra Dios. Porque el versículo 18 dice, del Salmo 78, dice, tentaron a Dios pidiendo comida a su gusto. Y hablando contra Dios, diciendo, ¿qué decían? ¿Podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá poner mesa en el desierto? Nos ha dado agua, pero ¿podrá darnos pan? ¿Aparejará carne? ¿Nos dará carne a su pueblo? ¿Podrá? ¿En Dios habrá esa posibilidad de darnos carne? ¿Podrá hacerlo eso Dios con nosotros? Y es interesante porque dice que en el siguiente versículo nos dice que Dios se indignó. Dios se indignó. ¿Pero por qué se indignó Dios? Se indignó de ver la incredulidad del pueblo de Israel. No de la petición, que ya en sí estaba mal, sino de la incredulidad. No creían, pedían sabiendo que Dios no se lo podría dar. Ese era el corazón del pueblo de Israel. Y ese muchas veces también es mi propio corazón. También. ¿Cuánta incredulidad hay en nosotros? ¿No? Pensábamos. Y es interesante porque dice, el versículo 22 dice, ¿por qué se indignó Dios? Dice, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salud. Por eso se indignó Dios. Porque no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salud. Y es interesante porque dice, bueno, quizá una persona que no conoce a Dios, pues podría llegar a este tipo de conclusiones, pero el pueblo de Israel había visto las plagas. Os recuerdo que las plagas fueron bastante duras. Una de ellas, la peor de todas, fueron que los primogénitos, todos los primeros hijos de cada familia, iban a morir, y murieron todos. Menos los que habían puesto sangre en los dinteles, el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, eso fue testigo de eso. Participó de esas plagas. Os recuerdo que también hubo una que quedó todo en oscuridad. Pero en las casas hebreas había luz. Todo eso el pueblo de Israel participó, lo vio, lo palpó. Sin embargo, cuando estuvo en la dificultad, tenían un corazón incrédulo para con Dios. Nos dice que la palabra creer de este Salmo 78 se define como estar firme, aguantar, ser fiel y tener fe. Y de esta palabra original hebrea, que a Javier os hablaría mejor que yo, viene la palabra, esta palabra la conocéis todos y la usamos todos. La palabra amén viene de esta palabra, de creer. Y la palabra confiar también es interesante el significado. Tiene un solo significado. Se define como apresurarse a refugiarse. Entonces, ¿de qué se indignó Dios? De que faltó fe y de que no fueron a él a refugiarse en él, sino que simplemente hubo crítica y murmuración. De eso se quejó. Se quejó de que no creían en lo que él podía hacer. Los había sacado de Egipto, les había abierto las aguas, habían visto maravillas de Dios, sin embargo, exigían y sin fe, con mucha incredulidad, ¿no? Hacía pensar, ¿no? Que a veces, y eso es una cosa que es real y es verdad, nos pasa a todos, cuando nos volvemos incrédulos, que a todos nos pasa, también sabéis que nos pasa, que nos volvemos exigentes con Dios. Le empezamos a exigir cosas. Venga, ahora, Señor, dame esto. Dame lo otro. Pero ¿tú quién eres? Si tú no eres nadie. Si tú vives porque Dios quiere que vivas. Tú eres una criatura de Dios. Creas o no creas en Él. Tú hoy respiras porque Él quiere que respires. Entonces, es interesante, ¿no? Porque es un buen baremo ver cómo están nuestras exigencias delante de Dios. ¿Qué le estamos exigiendo a Dios? Porque tenemos que exigirle a Dios o tenemos que servirlo. Entonces, me hacía mucho pensar la incredulidad, ¿no? Que dice que se define como desconfianza, se define como sospecha, se define como duda y se define evidentemente como falta de fe. Es justamente el antónimo de creer, ¿no? Y cuando uno observa la incredulidad, porque la incredulidad
quizá podríamos decir que es un pecado, porque es pecado, pero que tiene muchas caras y muchas formas. Pero quizá de todos los pecados, la incredulidad es la que más nos engaña. Porque se camufla. Muchas veces nuestra incredulidad se camufla, pues quizá en la razón. A veces se camufla en la razón. Tú razonas y dices, esto es imposible. O también se puede camuflar en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Si todos piensan así, yo también voy a pensar así. Eso es imposible que pase. Y también la incredulidad tenemos un peligro muy grande, lo digo por mí, o sea, esto es un mensaje un poco delicado para mí mismo, ¿no? En el sentido de que la tenemos normalizada. Está normalizada en nuestra vida. O sea, nos permitimos el lujo de ser incrédulos de las cosas que Dios puede hacer en nuestra vida. Y lo aceptamos y ni siquiera le ponemos resistencia, ¿no? Y creo que es importante ver cómo está nuestra fe delante de Dios. Si hay incredulidad o hay fe. Porque no se puede tener fe y incredulidad al mismo tiempo. Son antónimos. O tengo fe o soy incrédulo. No puedo ser un medio crédulo. No puede ser eso. Entonces, me hacía mucho pensar este tema. Porque pensaba, dejándolo decir mal, permitídmelo, ¿tiento a Dios con mi incredulidad? Como hizo el pueblo de Israel. Yo también lo tiento. Juego a ese juego. Y cuando tentamos a Dios, que Dios no puede ser tentado de nada ni por nada, pero ¿en qué forma herimos a Dios con nuestra incredulidad? ¿En qué forma? Porque cuando uno piensa en Dios, pues piensa en un ser pues que no le afecta a nada, pero sí que le afecta. Nuestra fe le afecta a Dios, al Señor Jesús. Y me hacía mucho pensar, ¿no? Porque pensaba, y os pregunto a ver qué os parece. ¿Cuál es el límite del poder de Dios? ¿Dónde está su límite? Si dice que Él es omnipotente, lo puede todo, no tiene límites el poder de Dios. Entonces, el límite lo estoy poniendo yo, porque Él no tiene límite. Y yo pensaba, yo creo en Él, yo confío, cuando me pasa algo, Él es mi refugio. ¿Hasta cuándo creo en Él? Y me hacía mucho pensar, porque volviendo al Salmo 78, que Javier, nuestro hermano Javier no lo ha leído, pero es interesante. El pueblo de Israel era muy rebelde y muy contradictor. Pero había momentos en el cual sí que creen en Dios y sí que se entregaban a Él. Y vamos a leer en qué momentos eran. Vamos a leer del versículo 34 al 37. Dice, hablando al Señor, consumió por tanto, vamos a leer a partir del 33. Consumió por tanto en nada sus días y sus años en la tribulación. Si los mataba, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y acordábase que Dios era su refugio. Anda. Y el Dios Santo su redentor. Mas le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Pues sus corazones, ¿qué les pasaba? No eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y abundó para apartar su ira, y no despertó todo su enojo. Eso es lo que nos está diciendo en este texto. Pero, ¿cuándo se volvían a Dios? Cuando pasaban por malas circunstancias. Cuando lo pasaban mal, entonces sí que se volvían. Pero aún, dentro de ese volver a Dios, me gustaba mucho la palabra, no sé si la conocíais, el significado de la palabra lisonjear. No sé si la conocéis, la palabra lisonjear. Es una palabra antigua, que la he buscado, porque no la conocía, digo, voy a buscarla hoy, no voy a ser que me líe. Y la palabra lisonjear es sinónima, para que lo sepamos todos, yo también, es sinónima de la palabra adular. Una adulador, adular. Pero voy a leer lo que significa. Dice que es una alabanza exagerada e interesada, hecha con estudio de lo que se cree que puede halagar al otro, con propósito de ganar su voluntad para fines interesados. Es lo que significa lisonjear. O sea que, recopilamos, ellos se acercaban a Dios porque estaban teniendo dificultades, pero incluso cuando se acercaban a las circunstancias, eran mentirosos. No estaban buscando a Dios por buscarlo de verdad, porque lo veían como su redentor, como su salvador. Lo buscaban para conseguir unos fines. Eran aduladores.
¿Pero qué? ¿El Señor qué busca? ¿Busca aduladores? No. El Señor busca adoradores. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo, no? Busca adoradores y dice que busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. A estos busca. No busca aduladores. No. Busca adoradores. Los que adoran. Los que adoran en espíritu y en verdad. Claro, que evidentemente llevamos años, ¿no? que hemos creído en el Señor Jesús, que estamos en la iglesia, pero ¿creemos en Él? Es interesante porque me he saltado un versículo. El versículo 41 dice: y volvían y tentaban a Dios. ¿Y qué hacían? Y ponían límite al Santo de Israel. Ponían límite al Santo. Ellos ponían límite. Y yo le pongo límite al Santo de Israel también en mi vida. Es importante, es interesante, ¿no? Lo que es la fe, ¿no? Qué importante es la fe, ¿no? Cuando uno tiene fe, pues es un náufrago. No tiene a nada donde cogerse. Pero cuando uno tiene fe en Cristo, no en el mundo ni en la sociedad, que ya sabes, supongo que todos, no hace falta que os convenzan, que lo que en este mundo todo es mentira. No os lo creáis, ¿eh? No os lo creáis. Lo único que tiene verdad es el Señor Jesús. Es Dios el que tiene verdad. Y es interesante, ¿no? Pensaba, ¿no? Fijaos bien, cuando uno mira el poder de Dios y mira las historias, muchas veces que están en la palabra del Señor, porque ya las conocemos, pero si te lo miras con perspectiva, tú dices, esto es imposible. Por ejemplo, he buscado 3 ejemplos. Por ejemplo, David y Goliat. El viernes lo hablábamos con los jóvenes. Era imposible que David ganara a Goliat. No podía ser. Goliat era un gigante. Era un hombre de guerra. David un chaval que estaba ahí, que trabajaba con las ovejas. Pues lo venció. David venció a Goliat, que no fue David. Fue Dios que era con él. Pero lo mejor de todo es que David tenía la costumbre de ir detrás de los... Cuando les cogía, eso lo dice, nos lo explica, cuando una oveja era arrebatada por un león o por un oso, él iba y se peleaba y lo arrebataba de la mano del animal. Con eso, ¿qué quiere decir? Que tenía una costumbre, de tener un amigo, que era Dios. Iba con él a todos sitios. Y creía en el poder de Dios. Y no le ponía límite al poder de Dios. ¿Nos damos cuenta de eso? O sea, en nuestros ojos sería imposible. David era un perdedor en comparación con Goliat. Sin embargo, el que hubiera apostado, mal dicho la expresión, por el caballo ganador, hubiera perdido. Porque ¿quién ganó? El Señor, usando a David. Y uno piensa, bueno, vale, de acuerdo, pero es un caso aislado. No. Fijaos bien, otro caso interesante que me llamaba la atención era el de Pablo y Silas, que los cogieron a los pobres y los pusieron en una cárcel que no son como los de ahora, nada que ver. En el último lugar de la cárcel, el sitio más húmedo, no se podía mover, enganchados con el cepo, bueno, no queráis saber lo mal que se debía pasar en aquel sitio. ¿Y qué hicieron? Oraron y cantaron. Eso es imposible. Es imposible. ¿Quién puede en esos momentos? Pues solo aquel que está cerca de Dios. Porque Dios es todopoderoso. Y el caso que para mí es el más importante, ¿no? El caso del Señor Jesús. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Dejó su trono. ¿Quién puede entender la mente de Dios? ¿Cómo puede Dios pedirle a su Hijo que venga a morir por nosotros? Eso es imposible. Eso es imposible. No. Para Dios no es imposible. Por eso, todo aquel que no cree en el Señor Jesús va a ser condenado. Porque es una injusticia muy grande. Dios dejó lo que era para venir a morir por ti y por mí. ¿Quién va a apostar por un Dios que va a la cruz del Calvario? ¿Quién va a apostar por él? Pues el Señor es el que ganó, porque venció a la muerte. Y un día, todo aquel que haya querido en él y le haya pedido perdón por sus pecados, repito, todo aquel que le haya pedido perdón al Señor por sus pecados, los demás no, solamente aquel que lo reconoce como su único y verdadero Salvador, aquel que le pide perdón al Señor, solo aquel tendrá vida eterna, porque ha creído que Dios tiene todo el poder
Y el poder de la salvación también. Y el poder de vencer la muerte también. ¿Qué poder no tiene Dios? Los tiene todos. Cristo rompe nuestros moldes. Cristo rompe nuestra incredulidad. Un político sí se puede convertir, claro que sí. ¿Quién soy yo para limitar el poder de Dios? Cristo puede romper mi razón. Cristo es fiel. Pensaba, ¿no? Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, si os acordáis, hay una cosa que él enfatizaba mucho con los discípulos y también con muchas de las personas que fueron a pedirle ayuda por temas de enfermedad. Por ejemplo, hubo un centurión, ¿no?, que se acercó a él y le dijo que por su hijo que estaba enfermo, pero estaba muy lejos y tal. Y el Señor le dijo, ¿te acompaño? Y dice, no, tú di que se sane, que se sanará, y yo. Y el Señor lo hizo, se sanó, pero dice, la historia dice que Cristo se maravilló de la fe de aquel hombre. La fe, se maravilló de la fe de aquel hombre. Y cuando vemos los discípulos en mitad de la tormenta, o cuando tenían, dice, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Incluso cuando resucitó con Tomás, ¿os acordáis, no? Esta es la historia famosa, ¿no? Juan 20, 27, ¿no? Y luego dice Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos, alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole, entonces se dio cuenta, Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero hay una bienaventuranza. Bienaventurados los que no creyeron, los que no vieron y creyeron. Los que no vieron y creyeron. O sea, ¿qué quiere decir con todo esto? Que quizá la fe es un valor que para Cristo es muy importante que lo tengamos. Incluso antes de que el Señor Jesús fuera a la cruz del Calvario, sabéis bien, ¿no?, que hablaba sobre el zarandeo. Satanás ha pedido para qué zarandear. Y el Señor, ¿qué dijo? Yo pido al Padre que vuestra fe no falte. Qué importante es la fe. Qué importante es la fe. Creer en el poder de Dios, que no tiene límites. Es un poder que puede romper la incredulidad más grande. ¿Y cuántas veces tenemos miedo de hablarle un alma del Señor? No creemos que el Señor pueda convertir esa alma. Soy un incrédulo. No quiero creer en el poder de Dios. O a un hijo que se va a ir al infierno. Y yo me estoy dando cuenta y no quiero decirle nada. O a un vecino, o a un ser querido que amo, o a un amigo que quiero. ¿Por qué no hablarle del Señor? ¿Por qué no seguir poniéndole en oración? Oremos por esas cosas, porque el poder de Dios no tiene límites. Puede romper esos corazones, como ha roto el nuestro. Me hacía pensar, ¿no? Porque dice, y con esta lectura acabaré, en 1 Juan 5, 4, 1 Juan 5, 4 y 5, dice así, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Vale. Pero ahí era otra cosa, dice, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¡Ostras! Y en el 5, dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Anda. Fijaos, en 2 versículos está resumida toda la palabra de Dios. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, todo lo vence al mundo. Pero lo que da victoria es nuestra fe. Es nuestra fe. Y me hacía pensar porque la fe, como tal, hay muchos tipos de fe. Hay la fe para creer en el Señor Jesús como tu único y verdadero Salvador, pero después está la fe que es consecuencia del fruto del Espíritu Santo. Es una consecuencia del fruto del Espíritu Santo. Entonces yo cuando soy un incrédulo, ya estoy demostrando que el Espíritu Santo no lo estoy dejando trabajar dentro de mí. Es un índice que me está indicando que yo estoy siendo un poco carnalote, que no quiero saber nada del Señor, ¿no? Soy un medio convertido, como se dice, me han dicho, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Dice, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Pero hay que vencer al mundo. No hay que ser amigo del mundo. Aquí nos da esa idea, ¿no? Hay que vencer al mundo. ¿Y el mundo dónde está? Eso es lo que nos rodea, las injusticias de la política, es el trabajo, ese es el mundo.
¿Quiere decir que solo es ese mundo? O quizás nos está hablando de un mundo que es más profundo, un mundo que es más hondo, un mundo que no está solamente fuera, también está dentro de mí. Y quizás hay que vencer a ese mundo también. Dice que no seamos amigos del mundo ni de las cosas que están en el mundo. Y aquí nos habla de vencer al mundo. O sea, que el mundo es nuestro enemigo, no es nuestro amigo. Y lo que vence al mundo es nuestra fe. La fe en el Señor Jesús. El hecho de creer que el Señor Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso que en Juan 11:40, y voy a terminar con este texto, dice, y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Tenemos que ver la gloria de Dios, hermanos y amigos. Aquellos que sois amigos, me gustaría que en vez de ser amigos fuerais hermanos, porque entonces veréis la gloria de Dios, de verdad, en el cielo y en la eternidad. Por eso es importante que no seamos incrédulos, que seamos fieles, que tengamos un corazón que no sea un corazón rendido a este mundo, sea un corazón recto para con Dios, un corazón humillado, quebrantado, derramado, pero delante de la tierra, no delante de los hombres. Y pensaba, ¿no?, que el corazón que se derrama delante de Dios va a poder ver la gloria de Dios. Y a lo mejor la podemos ver todos los días, porque esto que he leído aquí se refiere a Lázaro, que fue resucitado por el Señor Jesús. Pero la gloria de Dios la podemos ver todos los días, si uno tiene fe, porque se acerca al Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén.